Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Vecinos de San José queremos agradecer a Marga Dellà de la Plataforma Aragón por la Paz por haber venido y explicarnos en qué consiste y cuáles son las consecuencias de una instalación de un hub militar en Zaragoza. También agradecemos a todos y todas las vecinas de San José por haber asistido hoy. Las guerras no son fenómenos meteorológicos inevitables o producto de la antipatía personal entre dos mandatarios de distintos países. Las guerras son una cuestión de intereses económicos, intereses de clase, intereses de la clase capitalista y tienen nombres y apellidos. Indra Sistema S.A., Airbus, Navantia, ITP Aero, financiados por BBVA, CaixaBank, Bankinter, Sabadell. Son algunos de las empresas y bancos que se enriquecen con la industria de la muerte. Estos bancos y empresas armamentísticas también son dueños de medios de comunicación, cuya misión no es informar, sino engañar a la opinión pública y crear una opinión favorable a la guerra en gran parte de la población. Un caso paradigmático es el Grupo Prisa, es decir, la SER y El País, cuyo presidente Josep Urgullian posee el 7,4% de las acciones de Indra, y de ahí la propaganda belicista constante de este periódico y un llamamiento enfermizo casi a diario a un golpe de Estado en países como Venezuela. Estas guerras son de rapiña, saqueo de recursos de los países invadidos, de conquistas de nuevos mercados, todo esto mientras asesinan a la población civil normalmente en nombre de la libertad. Las guerras imperialistas llevadas a cabo por la clase capitalista también tienen otro objetivo, la guerra contra la clase trabajadora dentro de los países en conflicto. Sustituyen la lucha de clases enfrentando a la clase trabajadora de distintos países, desviando el foco del verdadero enemigo de los trabajadores, que no es otro que la clase capitalista. Esta clase dirigente envía a millones de trabajadores a la muerte en las trincheras, suprime derechos democráticos, reprime y criminaliza a cualquiera que se oponga a la guerra, y todo esto mientras ellos se hacen ricos con el negocio de la guerra. Estas guerras de rapiña y saqueo no son más que otra fase de este sistema capitalista, sin las cuales no mantendría su tasa de ganancia. Por tanto, si queremos parar esta barbarie, no tenemos otra alternativa que demoler este sistema criminal desde sus cimientos hasta que no quede ni recuerdo. Y ahora, Marga Dellà nos hablará del hub militar aquí en Zaragoza. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Vecinos de San José por invitarme. Quiero empezar diciendo que yo soy vecina de San José. Bueno, ahora ya no porque vivo en Delicias, pero yo he sido de aquí de San José toda la vida, ¿vale? Entonces es como volver a casa. Muchas gracias por contar conmigo. Os quiero empezar hablando de dónde nace esta inquietud de preocuparnos por esto de la guerra, porque la guerra, la paz, siempre ha estado dentro como en el ideario general, ¿verdad? Pero esto empieza a coger más forma y en mi caso os voy a contar mi caso individual de cómo se gesta esto, ¿no? Pues todos sabemos en febrero de 2022 que empieza la guerra de Ucrania, ¿verdad? Y entonces empiezan a ver como que es inevitable el conflicto y que es inevitable y que hay que posicionarse y que hay que actuar y utilizar los ejércitos. Luego en octubre del 2023 es cuando se agudizan los 76 años de ocupación de Palestina y se comienza el genocidio, ¿verdad? Lo que va complejizando y va poniendo más encima de la mesa la guerra más cerca, la notamos más cerca porque guerra ya ha habido siempre, pero la empezamos a notar como más cerca. Pero esto, en marzo de 2024 yo me voy a unas jornadas feministas y una compañera nos dice que había un riesgo cierto de que los menores de 12 años, actualmente los que eran menores de 12 años o mayores, tuvieran que hacer la mili, el servicio militar obligatorio. Entonces yo tengo una hija de 8 y digo, esto no puede ser, porque además ya sabemos cómo funciona ahora la igualdad, ¿verdad? Que ahora la igualdad es que todos y todas hagamos estas cosas que no nos gustan, no al revés. Entonces, y de que realmente había un riesgo de guerra cierto en Europa y en el mundo. Esto nos activa como colectivo y me activa a mí personalmente y
es lo que me lleva a movilizarnos ya primero en la Asamblea por la Paz y contra las Guerras, que se configura en Zaragoza y que empieza su andadura en junio de 2024. Empezamos a tener reuniones con el tema de principalmente la preocupación por Palestina, que desencadena, ¿no?, toda la movilización social, pero también con una concepción también más amplia. Hay que recordar que Aragón ha aprobado una ley de cultura de la paz, pero que no está ni se la espera, y es una de las cosas que la Asamblea plantea poner en el centro del debate, ¿no? Y la otra cuestión es cuando en diciembre del 2025, ¿vale?, se anuncia el impulso del hub militar de Aragón en connivencia de el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de España a través del Ministerio de Defensa. Esto nos lleva a juntarnos, a convocar un manifiesto para poner encima de la mesa pues, que la paz no es una cosa que nace del aire, como ha dicho el compañero, ¿verdad?, ni un efecto meteorológico, sino que la paz hay que construirla y que hay que tener una vocación de paz y de actuar para ello. Y por eso surge todo esto. Pero antes de meternos ya en faena y explicar esto de qué es el hub, ¿vale?, que es un palabra raro que poca gente entiende y que todo el mundo me dice, no hables del hub, no se entiende. Pues bueno, luego lo explicamos bien qué es esto. Vamos a hablar un poco del contexto internacional porque, queramos o no, todo esto tiene que entenderse dentro de otro contexto internacional, ¿no?, en el que estamos. Entonces quiero empezar hablando de cómo el escenario actual el escenario actual es el del fin de la unipolaridad, a ver si se entiende, de Estados Unidos, ¿no? Hasta hace poco entendido en geopolítica, que poco no es ayer sino hasta hace unos años, Estados Unidos era un poco el amo del mundo, ¿no?, el dueño del calabozo. Pero y que se consolidó cuando acabó la Guerra Fría, y entonces era la principal potencia instaurando pues la paz liberal con hegemonía de la democracia liberal, ¿verdad?, y del sistema capitalista como la única vía en la que se podía entender el mundo. Esta situación cambia con todo el surgimiento de los BRICS, o sea, de estos países Brasil, Rusia, China, India, donde empiezan a un desarrollo y a generar otro tipo de potencia y a cuestionar y a sustituir a Estados Unidos, ¿no?, y a su hegemonía mundial impuesta. Y entonces se da el inicio de un nuevo periodo, que es el que estamos ahora, que es el de la multilateralidad. Ahora no solo está Estados Unidos marcando las reglas del juego, sino que hay otros países que también tienen algo que decir. Digamos como que en geopolítica hay tres esferas fundamentales, ¿no?, de hegemonía o de aquí mando yo, que está la económica, la tecnológica, que es una nueva en esta fase, y la militar. Entonces, Estados Unidos ha ido perdiendo la económica, está muy cuestionada en la tecnológica, pero sigue manteniendo y siendo la más fuerte en el ámbito militar, porque creo es el único país que tiene 900 bases repartidas por todo el planeta, ¿vale? Entonces, esto, que es el cuestionamiento de Estados Unidos, se explicita en la nueva estrategia de la OTAN de 2022, en la que ya dicen y definen a China como su enemigo sistémico y a Rusia como su enemigo militar. Esto se plantea también en base a cómo se distribuye el gasto militar, ¿vale? No sé, que hemos oído muchas veces y a través también de la guerra de Ucrania se ha alimentado mucho el tema de que Rusia es una amenaza y de que es una potencia militar. Pero si nos vamos a los datos de gasto militar, ¿vale?, pues desde el gasto militar se ha disparado llegando a los 2,4 billones en gasto mundial en defensa, donde Estados Unidos ocupa el primer lugar con 997.000 millones de gasto militar. Y el otro día salió Trump diciendo que pretendía duplicarlo y llegar a los 1,5 billones en 2027, o sea que ya deja claras cuáles son sus intenciones, ¿vale?, y que supone
actualmente el 37% del gasto militar global. ¿Quién creéis que es la siguiente potencia o quiénes son los que se gastan más pasta en gasto militar en el mundo? ¿Quién creéis que son los siguientes que se gastan más pasta? Vale, pues los siguientes en gasto militar somos la Unión Europea, ¿vale? En el que la Unión Europea son 343.000 millones, pero si los juntamos con los 75.000 millones de Reino Unido y de Noruega, pues entonces llegamos a la maravillosa cifra de 714.000 millones que se gasta la Unión Europea ya, antes de todas estas subidas de incremento, ¿vale?, en gasto militar. ¿Quién le sigue? ¿Quién creéis que le sigue en gasto militar? Venga, sí, claro, son los dos agentes que teníamos que decir, ¿verdad? Bueno, pues luego le sigue China con 295.000 millones, fijaros la diferencia que hay, ¿vale? De 714.000, que es un poco la Europa occidental, vamos a llamar, ¿no?, con los 295.000 millones de China, y luego Rusia con los 109.000 millones, que es lo que dedica a gasto militar. O sea que realmente la potencia de Rusia, que se ha vendido como una gran amenaza a la Unión Europea, pues es bastante ridícula porque vamos a una proporción de 7-1, ¿vale? Pero bueno, pues esto. Entonces, ¿a qué se destina el gasto militar? El gasto militar se destina a compra de material militar clásico, pero ahora sobre todo se dedica a material nuevo basado en las nuevas tecnologías. Y en Palestina y en Ucrania es donde se han visto y han estado experimentando con el uso de la inteligencia artificial, de los drones dirigidos, de los ataques dirigidos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener un poco claro en la cabeza porque ¿qué significa ciberdefensa? ¿Vale? Cuando oímos hablar de ciberdefensa, a veces es de protegernos de los ataques a los datos, ¿verdad?, a los piratas informáticos y todas estas cosas, pero ciberdefensa también es esto de la IA y de los drones. Entonces, tenemos que encontrar también la fórmula de identificar cómo esta nueva tecnología en armamentística se está desarrollando, porque hemos estado investigando de cómo esto se estaba haciendo y quién lo estaba haciendo, pero no hemos conseguido encontrar todavía, y estamos trabajando en cómo definirlo y diferenciarlo de, digamos, la ciberdefensa que todos necesitamos para protegernos los datos de la piratería y de este tipo de ataques, porque ahora somos muy dependientes tecnológicamente y todos tenemos un montón de información y de cosas que necesitamos, ¿verdad? La luz, un montón de cosas, pero hay que diferenciarlo también de esto. Bueno, pues este sería, por un lado, el gasto militar, y luego nos llegamos al tema del ejército, ¿verdad? Y oímos de cómo se está planteando, he leído esta mañana la noticia de que necesitábamos 100.000 efectivos por si nos invadía Rusia, que es dale matraca con que nos va a invadir Rusia, en la Unión Europea. Y luego se hablaba de la necesidad de la construcción de un ejército más grande, bla, 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 bla. Y esto está en el tole-tole de enviarnos mensajes, ¿no? Para nuestra seguridad necesitamos ejército, necesitamos todo esto. Entonces, vámonos a hablar de Europa, de cuál es la posición de Europa y de cómo en este momento. Y en Europa, en 2014, se aprobó aumentar el gasto al 2% del PIB para defensa, pero esto no era una medida popular. Y había una corriente de opinión pública muy desfavorable que todo lo de la guerra de Ucrania hizo que fue cambiando esta posición a favor de darse el aumento, o al menos de no ponerse en contra. Si recordáis el momento de la guerra de Ucrania, era muy difícil salir diciendo que estabas en contra de un apoyo militar a esta cuestión. Era como innegable que era obligatorio la defensa, ¿vale? Y otras vías eran como deslegitimadas por hippies o poco consistentes, ¿no? Había poco espacio para otra cosa. Y la OTAN ya ha señalado que hay que aumentar al 3, al 4 o incluso al 5%, ¿no?
Y el secretario general de la OTAN, el 12 de diciembre de 2024, lo que dice claramente es, y lo leo textualmente, Europa gasta demasiado en gasto social. Los ciudadanos deben aceptar sacrificios, ¿vale? En línea con reducción de pensiones y otras medidas de protección social. Porque aquí el mensaje que se está trasladando es de que nos están vendiendo una falsa inseguridad o una inseguridad para vendernos una falsa seguridad y esto derivar un montón de recursos a estas cuestiones y los recursos son limitados en toda la vida. Lo que no te gastas en una cosa, si te lo gastas en una cosa, no te lo gastas en otra. Esto todo es fácil de entender. Entonces, el Convenio Europeo de Defensa y Espacio va en la línea de la economía de la guerra, aumentar la producción y aumentar los nuevos desarrollos. Y esto está respaldado por las empresas que se escudan en contratos a 10 años vista, o sea, esto es una cosa como que va a muy largo plazo y que necesitaban, por tanto, crédito y que resuelve el Banco Europeo cambiando sus estatutos para poder incluir inversiones en armamento que antes estaban excluidas de poder financiar con crédito y reserva 6.000 millones a esta inversión. Hoy, por ejemplo, salía la noticia, o ayer, de que ya había liberado 35.000, yo creo que eran. Bueno, mucho, no me acuerdo ahora, lo siento, para crédito, ¿vale? Eran 35.000 millones, pero estos no son de este crédito, sino de los fondos de la Unión Europea que ha planteado hasta 800.000 millones de euros en 4 años, ¿vale? Que la Unión Europea va a aumentar su gasto militar. Entonces, se va a endeudar a favor de los Estados para el tema militar, la Unión Europea, y para evitar que cuente, han decidido que el gasto en defensa no entre en la cuota de la deuda. Han dicho, esto no lo vamos a contar, ¿eh? Vosotros os lo gastáis, no pasa nada, porque esto hay que privilegiarlo, hay que hacerlo. Son todo mecanismos para facilitar todo este trasvase de dinero de todos a una cuestión muy concreta que enriquece a un bloque muy concreto, ¿no? Y este aumento de 800.000 millones, la presidenta de la Comisión dice que se va a realizar a través de un mecanismo de excepcionalidad que evitará el debate en los parlamentos y, en general, la información clara y detallada a la ciudadanía, porque no nos están contando para qué se usa esto, en qué se usa esto, ni podemos decidir, ¿no? Entonces, lo que vemos, el escenario que se planteaba es empezar una nueva carrera armamentística con nuevas clases de armamento, para resumir, que se va a dar en una guerra proxy o por delegación, no aquí, pero sí estoy allí, ¿vale? Y fuera de los territorios de las potencias en conflicto, y ya hemos empezado a ver cómo se van a dar fundamentalmente por los temas de los minerales imprescindibles para la tecnología, ¿no? Pues esto es lo clásico que ha pasado toda la vida por los recursos, ¿vale? Lo hemos visto ahora en Venezuela, donde lo fundamental es el petróleo, ha pasado en Ucrania, donde lo fundamental eran unos minerales que hay por ahí, y esto es el pan de cada día de África, que por desgracia no nos enteramos, pero que llevan sufriéndolo desde la colonización. Bueno, entonces, ¿qué hace España, ¿no? Con todo este panorama y tal. Bueno, antes de pasar, sí que no, luego lo hablo con lo del marco de la seguridad. Vale. Según datos del Instituto Juan Sebastián Elcano, entre 2014 y 2024, España incrementó su gasto en defensa en 10.215 millones, ¿vale? Pasando de los 9.500 a 19.000, un aumento del 107%. Y esto solo teniendo en cuenta los gastos del Ministerio de Defensa, porque vosotros sabéis que luego en el presupuesto hay cosas que están en otros sitios, pero que van al mismo foco. Esto es. En 2024 el gasto militar declarado por el Gobierno en España trepa hasta el 1,28, ¿vale? Porque introduce partidas que antes no se consideraban como gasto militar, a pesar de que otros países de la OTAN ya llevaban haciéndolo, porque a España se le estaba exigiendo que cumpliera el 2% y en principio se había comprometido a cumplir con el 2%. Pero la cuestión es que en España, en
el CIS de noviembre de 2024, solo el 14,2% de la población apoyaba que el Estado gaste mucho más en defensa. O sea, subir el gasto en defensa no es una medida popular. Y si os habéis fijado, todo este año hemos tenido una campaña propagandística brutal sobre los beneficios de la defensa, sobre la industria de la defensa, sobre la necesidad de la defensa, sobre la necesidad de tener un marco de defensa, sobre todas estas cosas que nos bombardean, yo creo que un día sí y otro también, ¿vale? Sí que se hace ese aumento hasta el 2% en 2025, pero sí que es cierto que este aumento va dirigido a cuestiones que también eran necesarias, como por ejemplo un 35% del plan era para aumentar efectivos, homologar condiciones con los ejércitos europeos, porque el ejército español es bastante precario en cuanto a las condiciones de la tropa, ¿vale? Otro va dirigido a telecomunicaciones, otro porcentaje, el 30%, va dirigido a telecomunicaciones, a un escudo digital, ¿no?, que se supone, y ahí entramos en la ciberseguridad. ¿Esto se dedica solo a ese escudo digital o qué hay más ahí metido? Y luego otro 17% va a esta capacidad real de helicópteros, bla, 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 y todas estas cosas. Más luego, pues, otras cuestiones, ¿vale? Zaragoza es un sitio que vosotros lo sabéis, tiene un amplio territorio militar, vamos a decirlo así, ¿no? Y no sé si sabéis que este año el Gobierno ha impulsado un contrato para que el campo de San Gregorio sea un centro militar de referencia mundial. Ha invertido casi 10 millones de euros para la creación de una red 5G privada y un operador móvil que permitirá experimentar con drones y otros vehículos no tripulados en colaboración con Europa y la OTAN, y que esto estará terminado en el segundo semestre de 2026. Esto luego lo conectaré con lo que tiene que ver con toda la campaña de Aragón por la Paz y no a la industria militar, pero para que ya os quedéis con el dato, porque esto no viene de este hub militar, sino que viene ya de la propia estrategia del Gobierno español, ¿vale? Y bueno, y tiene luego sus múltiples contratos. Entonces, ¿qué pasa? Que se oyen un montón de dinero que va a venir de Europa para gastar en gasto militar, el Gobierno español que tiene que subir y que tiene que invertir, y entonces hace el PP. ¡Cling, cling, 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 cling! Esto, aquí hay negocio. Esto es una oportunidad de negocio y entonces crea el hub militar. Y el hub militar es un conjunto de empresas, ¿vale?, que se asocian para impulsar la industria militar. En España no me ha dado tiempo a preparar una presentación si no os hubiera enseñado cómo está organizado, digamos, el peso de la industria militar en el Estado español, ¿vale? Pero digamos como que la zona nuestra no tenía peso. Aquí sí que está Instalaza, que tiene un recorrido grande, ¿vale? Y también Leci Trailer y Mecanus, que también tienen cosita, también tenía consistencia, pero no tenía un gran peso como pueden tener en otros lugares del Estado. Y entonces dice Azcón, bueno, pues vamos a potenciar esto, ¿verdad? Porque aquí tiene que llegar el dinero. Aquí esto es lo que más le gusta a nuestro presidente, son las lluvias de millones de inversiones que llegan aquí. Y entonces es cuando montan una web donde hay 30 empresas puestas y nosotros cuando denunciamos un poco de qué significa esto, qué hay detrás, qué va a pasar. Y durante bastantes meses esto está paralizado. Os voy a contar un chascarrillo, ¿vale? En febrero iba a ser la presentación del hub militar con la ministra que iba a venir a Zaragoza. Nosotros habíamos preparado una concentración, pero esta presentación del hub militar que le iban a hacer en el auditorio cometieron el error de que dejaban apuntarse a todo el mundo. Y entonces 2 días antes de la presentación del hub se dieron cuenta de que no sabían quién iba a ir a ese acto de presentación y cancelaron el acto de presentación, ¿vale? Entonces esto se paralizó y se pospuso
pero no fue por nada más que esto, porque tenemos fuentes internas que nos lo confirmaron. Entonces empezamos todo lo que es el trabajo, nos juntamos 50 organizaciones para plantear que no era necesario un hub militar en Aragón. Lo que planteábamos eran 3 líneas fundamentales. La primera, y os voy a poner un ejemplo para que quede más claro, es todo el mundo tiene claro que el tabaco es una lacra, ¿no? Y que lo mejor sería que dejáramos de fumar todos, ¿no? Y que una buena noticia es que se redujera el consumo de tabaco, ¿verdad? En Extremadura se potenció el cultivo de tabaco. Entonces, cuando empezó a bajar el consumo de tabaco y esto afectó al cultivo del tabaco, las Cortes de Extremadura aprobaron una moción para apoyar el empleo generado y apoyar el cultivo de tabaco en Extremadura. Entonces, ¿por qué no queremos que se impulse un hub militar y que el desarrollo de Aragón pase por la creación y el desarrollo de las industrias militares? Pues porque entonces hipotecamos nuestro futuro a que haya guerras, porque las armas no se crean para que se queden guardadas en un almacén. Las armas se crean para usarse. Esto es así. Y por tanto creemos que si realmente estamos en contra de la guerra, no tiene ningún sentido basar nuestro desarrollo o una parte de él en el impulso de una industria que está basada en hacer armas. Entonces, lo primero que hacen en enero del 2025 es aprobar el PIGA de Iztalaza, ¿vale? Que es la ampliación de Iztalaza en plaza, donde se les da, a ver si me acuerdo si lo tengo por aquí, con una inversión de 52 millones y nosotros para que hagan misiles y submisiles, ¿vale? O sea, no es para que hagan, porque por ejemplo otras hablan de ARPA, ¿no? Que es una empresa que es lo que hace, son pues los hospitales de campaña y otro tipo de cosas. No, son para que hagan misiles y submisiles, que luego se utilizan. La siguiente línea por la que planteábamos la necesidad de crear el hub militar, ¿vale? Era de que siendo todo el territorio que tenemos aquí en Zaragoza, de campos de maniobras, de bases militares, que Azcón lo vende como una cosa positiva y de que esto pues es una oportunidad para poder hacer estas cosas, nosotros lo que planteamos es de que esto se va a usar para la experimentación. Ya os he contado el plan que hay con el campo de San Gregorio y que esto supone un riesgo para la población. El campo de San Gregorio no está muy lejos de la ciudad de Zaragoza. Entonces, estas cosas creemos que también se tiene que informar a la población de qué significa esto, qué es lo que se va a hacer ahí y con qué se va a utilizar, ¿no? Y qué sentido tiene que se utilice. Y la siguiente línea en la que trabajamos es también por cómo entendemos la sociedad, ¿no? El PP dice, vamos a apoyar esto porque va a suponer inversión de dinero, pero nosotros creemos en la paz, ¿vale? Esto es lo que plantea el PP. Pero, hombre, vamos a separar lo que es el negocio de lo que es los valores que todos compartimos y todas estas cosas. Pero la realidad es que el PP lo que ha hecho ha sido recortar, porque las estrategias alternativas al uso de los conflictos, ¿vale?, se basan en el desarrollo de los pueblos, ¿no?, que los pueblos estén bien, en el diálogo, ¿verdad?, diálogo y cooperación. Azcón ha recortado el 80% de los recursos para cooperación y vosotros sabréis, en el Ayuntamiento de Zaragoza, todos los servicios comunitarios y de mediación comunitaria que han desaparecido. Se ha calzado la cultura comunitaria con el claro ejemplo de la harinera y todo lo que huele a comunitario está en riesgo si no ha desaparecido ya. Las zonas jóvenes, la harinera, todo lo que huele a comunitario, fuera. Entonces, claro, luego les explota lo del Bruil y es, ¡ay, no sabemos qué hacer! Claro, te cargas todo lo comunitario, pues es que luego hay que tejer cosas, ¿vale? Sí. Y luego hay otro proyecto
que presenta muy simultáneo, que no sé si habéis oído hablar de él, del DAT, Cesario Alierta, ¿vale? Que consiste en que todos los terrenos que hay al lado en el Actur, en la zona de la universidad, ¿vale?, van a hacer un distrito tecnológico en el que van a invertir 100 millones de euros para que se ubiquen empresas tecnológicas vinculadas con la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, tú empiezas a casar, ¿vale?, y lo conectamos también con toda la implantación de centros de datos, ¿verdad?, que tenemos en Aragón, en Zaragoza, Aragón, alrededores, y la potenciación de la inteligencia artificial como el milagro del siglo, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos cuánto de esa edad tecnológico tiene que ver con la ciberseguridad y qué se entiende por ciberseguridad si no estamos hablando de estas inversiones en nuevas tecnologías armamentísticas que pueden estar aquí, ¿vale? Pero todas estas cosas obviamente no son transparentes, no sabemos a qué se dedica ni nada de esto. Bueno, antes de continuar con lo siguiente es de que la DGA no tiene competencias en defensa, ¿vale? En principio la DGA no puede impulsar un hub militar, no le corresponde de ninguna manera, porque estas cosas, todo lo que tiene que ver con defensa es de competencia estatal. Pero aun siendo que no era su competencia, el gobierno de Azcón se gastó un montón de pasta en propaganda para este tema. Estamos hablando de que calculamos, por las cosas que hemos ido consiguiendo, alrededor de 150.000 euros se gastó en este tema sin tener competencias y sin haber tenido todavía firmado nada con esto, ¿vale? Y luego anunció una línea de inversión de unos 100.000 euros, pero todavía, como no hemos tenido presupuestos, no sabemos, ¿vale?, para la conversión de industrias civiles en militares. O sea, en vez de reconvertimos las industrias militares en civiles para hacer un desarrollo, pues como lo podemos entender, ¿no?, de cara a futuro, no, porque lo que necesitamos es ganar peso aquí para poder traerlo para acá. Y la otra cuestión que plantean es que el FITE lo van a utilizar también para esta cuestión, que va a haber fondos del FITE, del Fondo Territorial de Teruel, ¿vale?, de inversiones en Teruel, para posibilitar su desarrollo, que también van a utilizar para impulsar la industria militar. Y ya se anuncia pues el uso del aeropuerto para la implantación también de otro sitio de experimentación y cosas de estas. Entonces, lo que estamos viendo es cómo Azcón nos vende que van a llegar muchos millones, que se van a crear muchos puestos, ¿vale?, y que esto va a ser muy bueno para Aragón. Ignoramos y desvinculamos de que la industria militar sirve para lo que sirve, la industria de hacer armas sirve para lo que sirve, pero también quiero rescatar aquí lo de los centros de datos, ¿vale?, porque los centros de datos, si os suena, también eran muchos millones que llegaban y muchos puestos de trabajo. Hace ya unos meses nos encontramos con los sindicatos porque hemos preguntado muchas veces cuántos trabajadores tienen los centros de datos, cuánto empleo se ha creado con los centros de datos, y no lo sabemos. Pero con los sindicatos, ellos sí que tenían una estimación de cuántos trabajadores había, porque los guardias de seguridad, que son los que ven quién entra y quién sale, y quién ficha y quién no ficha, y nos hablaban de que no llegaba a la centena las personas que estaban trabajando en los centros de datos. O sea que realmente hay un discurso de la derecha de anuncio, de bombo, de platillo, que luego, cuando se sustancia, es muy complicado decir, esto que me vendiste esto era una moto, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esto para tal. Y seguimos. Entonces, con todas estas cosas que hemos estado denunciando, lo que ¿qué podemos hacer?, ¿no? Ante toda esta situación, ¿no?, ¿qué podemos hacer?
Entonces hay varias líneas que yo os vengo a plantear, además de luego otras reflexiones que haremos más filosóficas, ¿no? Bueno, de todo, porque ¿para qué? Entonces, en Aragón se puede participar en la Asamblea por la Paz y contra las Guerras, ¿vale? Y seguir trabajando con todo este tipo de concienciación sobre la necesidad de que la Ley de Cultura de la Paz realmente se sustancie y realmente de confrontación contra la guerra, porque pues las herramientas que tenemos contra la propaganda son pequeñas, pero nosotros somos más gente, ¿eh? O sea que el boca a boca también tiene su poder. Luego tenemos el tema de la plataforma en la que nosotros participamos, que os animamos a seguir, que se llama, a ver que me lo he apuntado por aquí, Aragón contra el Rearme, para que nos sigáis en redes y os mantengamos informados de todo lo que pasa, de Instagram, ¿vale? Y luego, pues también todas estas movilizaciones por Palestina y por todos estos temas de guerras y genocidios en las que se tiene y es necesario que se vea la posición de la opinión pública de que esto no es una cosa que nos guste. No sé si me estoy explicando. Los políticos, aunque parezca que no, sí que están muy atentos al pulso de la calle, ¿vale? Entonces, conforme más pulso haya, más complicado tiene moverse en ciertos ámbitos, ¿vale? Cuanto más fuertes estemos, menos barbaridades pueden hacer. Se me ha olvidado deciros que lo de Instalaza venía acompañado de la posibilidad del pelotazo en su sede de Las Fuentes. ¿Sabéis qué tiene ahí? Estábamos esperando, en diciembre ya salió la información pública, la reconversión de los terrenos de Instalaza para viviendas, ¿vale? Y ahora no sé en qué punto está, porque con todas las elecciones y todas estas cosas no nos hemos puesto, pero tenía un mes de exposición pública y ahora mismo está ahí, que pronto saldrá y tendremos que actuar. ¿Qué más cosas podemos hacer a nivel estatal? Hay una campaña que se llama la campaña Desarmando Indra, que también es una cosa interesante porque no sé si conocéis Indra, pero Indra es un poco la empresa de inteligencia, vamos a decir un poco, ¿no? Y como más mayoritaria, donde hay participación de empresa pública y donde lo que hace la gente es visibilizar en qué cuestiones está participando Indra y tal. La otra cuestión son con el tema de la OTAN, ¿verdad? Todo esto de nuestra participación en la OTAN, las bases y su uso de las bases en el territorio, ¿vale? Y todo el tema de... No, esto lo hablo luego, ¿vale? Entonces hay como distintas campañas que se han ido moviendo, hubo también un foro para poder denunciar todo esto y de hecho yo creo que todas estas cuestiones son las que hicieron que cuando nuestro presidente fue a lo de la OTAN no se comprometiera al 5% e intentara esquivar así un poquito a que se comprometía y a que se dejaba de comprometer. Pero sí que hay un compromiso allí de fondo del incremento del gasto. Y también a nivel individual hay la posibilidad de hacer una objeción fiscal al gasto militar, que es una de las cosas que queremos desarrollar como campaña propia, ¿vale? Y hay un elemento que es fundamental y que nos contó un ponente, que luego hicimos una charla desde Aragón por la Paz, y Joan Garcés, que es un señor de 90 y pico años, que estuvo con Pinochet y que luego se ha dedicado a estudiar los documentos de Estados Unidos, de Washington y analizarlo, decía que una herramienta fundamental era conocer la ley y la historia porque es una herramienta básica de empoderamiento. Y ahora esto es con lo que lo quiero conectar con la segunda parte. Porque lo que nos contó Joan Garcés es de cómo a lo largo de la historia todas las guerras en Europa habían comenzado con un rearme masivo de los estados. Todas las guerras en Europa habían comenzado así. Entonces, que esta situación de rearme masivo
lo que nos estaba apuntando es a que en un momento u otro, por una chispa o por otra, se produjera una guerra. Y por eso uno de nuestros lemas es parar el rearme hoy es parar la guerra de mañana. Y entonces por eso el objetivo de en contra de este hub militar tiene también esa lógica de no comernos el rearme como algo obligatorio, porque la seguridad la tenemos que construir de otra manera. De hecho, este señor también planteaba en su charla cómo se habían dado intentos de cómo debíamos entender el marco de seguridad europeo, ¿no? Y lo que se planteaba era de cómo los anglosajones habían siempre boicoteado cualquier espacio de seguridad continental. No estamos hablando de la Europa occidental y de Rusia, sino de cualquier intento de idea de seguridad continental, lo habían boicoteado para seguir siendo o garantizando su preeminencia como isla chiquitita que es. Los anglosajones son una isla chiquitita y mientras haya una ruptura con Rusia siguen teniendo mucha más influencia, así construyéramos un espacio de seguridad continental en los que ha habido varios intentos de que se geste. Uno de ellos hace poco, al rondar la guerra de Ucrania, sí que se estaba hablando de cómo construir esto y que los anglosajones boicotearon mandando tropas a Ucrania para seguir manteniendo el conflicto e intentar evitar que esto se produjera el entendimiento, ¿no? Como el tema de la OTAN, ¿no? La OTAN no deja de ser una pérdida de soberanía de los estados a favor de Estados Unidos y de ellos dictaminan y nosotros obedecemos. Y entra en esta corriente anglosajona en que cada uno tiene que ir por separado y yo soy el que dictamino como tal. Cuando se construye y se plantea cómo se aborda la seguridad en Europa, pues claro, si yo me planteara cómo abordo la seguridad en Europa, no es lo mismo planteármelo en un marco de cómo garantizo la seguridad de todos, ¿verdad?, mediante el diálogo, la diplomacia y todas estas cuestiones que se tienen que garantizar, pero la Unión Europea lo hizo a través de los lobbies militares y digamos como las mentes en defensa, y basó su estrategia de defensa europea en un clásico que es armarme hasta los dientes para que nadie se atreva a atacarme. Que eso no es como se construye la seguridad no la dan las armas, la seguridad la da otro tipo. También es cierto que no nos podemos engañar y que en el sistema capitalista esto de que tengamos tanto gasto social pues no les va nada bien. Entonces está claro que si hay una amenaza de guerra todos vamos a justificar o vamos a aceptar que haya recortes en gastos sociales y apretarnos el cinturón y desde luego sin paz no hay derechos. Lo primero que se pierde en una guerra son los derechos, los de todos. Entonces, estas son las cosas en las que también nos estamos jugando mucho, mucho. ¿Vale? Entonces, estos son los dos grandes debates, ¿no? La guerra frente a los derechos y cómo construimos y cómo concebimos la seguridad. Entonces, yo recomiendo esta charla de Joan Garcés de Voces en Lucha, que está colgada en la plataforma Voces en Lucha y que yo os pasaré el enlace para que la escuchéis, porque este señor, ¿vale?, lo que planteaba es que la paz no es una utopía, sino que es un derecho codificado, que existe una Constitución Mundial, que es la Carta de la ONU, que está diseñada explícitamente para prohibir la guerra. Y que, por tanto, las personas tenemos que ser conscientes de esto y ejercerlo y obligar ya a que esto se dé, ¿no? Y esto por un lado, ¿no? Y que la prohibición del uso de la fuerza es el pilar de la civilización moderna y que esto no admite excepciones unilaterales. Es verdad que la ONU no tiene, y la ONU se ha deslegitimado tantas veces que ha perdido toda su capacidad, pero teniendo en cuenta que estamos caminando a un mundo en el que se cuestiona la democracia y lo que se habla es del
buen gobierno de los autócratas dictadores que dicen que esto para qué, que mejor yo decido lo que hay que hacer y fiesta, ¿verdad? Y esto está instaurándose. Creo que también es momento de poner en valor o poner el foco también en otras formas de resolver los conflictos internacionales y de garantizar las claves que son necesarias para garantizar la paz. Y una de ellas, que es fundamental, es la justicia. Entonces, la justicia tiene que ver con que no puede haber hipocresía. O sea, ¿es justicia para todos o no hay justicia? O sea, lo que no puede ser es que se haga de que el principio supremo es la prohibición a la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pero luego las potencias que se erigen como defensoras del derecho internacional la usan como cuando les va en gana y cuando les da la gana, ¿no? Lo violan sistemáticamente. Él decía, por ejemplo, no se puede condenar la agresión de Rusia en Ucrania, por ejemplo, mientras se justifican o silencian otras, porque la ley es o para todos o para nadie. Esto es lo otro, ¿no? Y, por ejemplo, sí que decía y nos contaba cómo la OTAN, bajo el liderazgo de Estados Unidos, atacó Yugoslavia en 1999 sin autorización de la ONU y que esto creó el precedente de que demolió el sistema de seguridad colectiva y abrió el origen de la ley de la selva actual. Ahora ya cada uno hace lo que le viene en gana, ¿no? Entonces, lo bueno del derecho internacional, y que esto lo hemos visto, por ejemplo, con Pinochet, es que la justicia entonces es a todos y afecta a todos. Debe contar también a los poderosos, que los ciudadanos y los tribunales nacionales tienen un papel crucial que jugar en este sentido, ¿vale? De poder utilizarlo. Y que la jurisdicción universal es una herramienta que tenemos los pueblos para que ningún gobernante esté por encima de la ley y de los derechos humanos. Estas cosas que son bonitas están también, existen también. No tienen toda la fuerza que deberían tener, pero son herramientas políticas que no debemos olvidar que existen, porque a veces ignoramos que eso está y tenemos la sensación de que nada podemos hacer, pero sí que hay cosas que se puedan hacer, ¿no? Y luego sí que hace esta crítica de la OTAN, ¿vale? Y de su concepto, ¿no? De que no sirve realmente para lo que sirve, o para lo que dicen que sirve. No garantiza seguridad, sino que es la herramienta para poder intervenir donde les da la gana y como les da la gana. También salía hoy, también leía hoy, de que la Unión Europea se planteaba igualar su gasto militar con Estados Unidos para poder salir de la dependencia que existe respecto a él, ¿vale? Y poder desarrollar su propio esquema de seguridad. Yo no soy una gran experta en historia, pero sí que recuerdo de cómo uno de los elementos que provocó la caída de la URSS fue la batalla militar, o sea, la batalla de rearme, ¿vale? O sea, la carrera armamentística, vamos a llamarlo así, en el sentido de Estados Unidos invertir dinero en esto, nosotros teníamos que seguir manteniendo eso y no podía mantener ese ritmo y hasta que colapsó. Está claro que si Estados Unidos ahora mismo gasta 997.000 millones de gasto militar y se plantea llegar a los 1,5 billones en 2027, es evidente que a gasto militar no vamos a poder competir. Esto no lo vamos a poder competir. Entonces tenemos que encontrar otras vías por las que pararle los pies a este señor trumpista y vacilón. Y esas otras herramientas son las que se tienen que jugar. Y entonces yo llego hasta aquí y os doy un poco la palabra para que podamos comentar todas estas cosas y preguntarme lo que queráis. Porque he ido un poco dispersa, pero creo que sí que me habéis seguido, ¿verdad? Vale, perfecto. Muy bien. Pues ahora sí que preguntarme más en concreto y así yo también me siento más cómoda de esto. Lo único que salir aquí a hablar, ¿vale? Que lo están grabando y nos están oyendo los de Radio La Granja o la Radio La Granja,
para que lo oiga todo el mundo y lo pueda seguir. Venga, a preguntarme cosas, que seguro que tenéis dudas. Vale, ¿qué podemos hacer entre todos para la Unión de Europa? Yo creo que un elemento fundamental es la salida de la OTAN. Es un elemento fundamental para conseguir, mientras sigamos dentro de la OTAN, va a ser imposible salir de la subordinación de la estrategia marcada por Estados Unidos. Francia ya lo hizo, ¿vale? Francia ya salió de la OTAN una vez y el otro día leí que se lo estaba volviendo a plantear, si salía de la OTAN. Realmente, si se ataca a Groenlandia, pues cada vez tienes como más razones, ¿no?, de qué narices estamos haciendo nosotros en la OTAN aquí. ¿Es complicado? Sí, claro, todo es complicado. ¿Hay muchos elementos? Sí, claro, hay muchos elementos. Pero obviamente el salir de la lógica de que la única vía es la subordinación a Estados Unidos es una vía básica. Y lo bueno es que ahora mismo sí que nos encontramos en un mundo multipolar. Entonces, antes dependíamos de Estados Unidos en lo tecnológico, en lo económico y en lo militar. Y ahora no dependemos de Estados Unidos en lo económico ni en lo tecnológico. No lo necesitamos. Podemos generar otro tipo de relaciones. ¿Cuánto cuesta esto y qué harán ellos? Pues claro, esto no se puede hacer, digamos como que no hay una única vía de acción. Yo creo que hay que hacer como hay que plantear varias vías coordinadas, ¿no? De cómo tejemos relaciones multirelaciones con otras potencias, ¿no?, con las que podemos, y ya se están entablando relaciones, porque esto en un mundo globalizado, estas ya se están dando, pero cómo se fortalecen, no se dejan de fortalecer, salir de la OTAN y de su subordinación, y luego sí que hay que abrir una vía de negociación de cómo planteamos un marco de seguridad continental europeo. Esto es imprescindible. Necesitamos realmente encontrar los equilibrios internos en Europa para que no nos sintamos agredidos dentro y podamos trabajar de otra manera. Y podamos afrontar las cosas de otra manera muy distinta. Teniendo en cuenta que aquí el único que quiere usar lo militar como primera vía es Estados Unidos. Las otras potencias con las que están cobrando relevancia no utilizan la vía militar como vía de desarrollo, sino que están utilizando otro tipo de vías de desarrollo y de relación con el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que empezar a localizar quiénes son nuestros enemigos reales, quiénes son nuestras amenazas, más que nuestros enemigos, nuestras amenazas reales y qué significan, ¿no? Y obviamente esto va a llevar tiempo, no va a ser mañana. Pero sí que yo creo que es momento, yo cuando leía lo de necesitamos 100.000 soldados por si nos ataca Rusia, pues claro, yo teniendo todo esto en la mente me reía porque realmente nuestra amenaza no es Rusia. Rusia no nos va a atacar. Nosotros lo que tenemos realmente de riesgo es un Estados Unidos que hoy quiere Groenlandia y mañana yo no sé qué va a querer, ¿no? Bienvenidos los pueblos que no tengan minerales y petróleo, porque obviamente se salvarán del expolio. Pero bueno, lo que está claro es que el sistema, y lo que quiere también es quiere seguir acumulando, ¿no? Seguir acumulando el capital hacia cierto sector. Y eso va también en detrimento de nuestros derechos. Si nosotros aplicamos y nos dejamos convencer con este miedo y esta necesidad de invertir en gasto militar, que esto va directamente a unos focos concretos, no va a haber dinero para otras cosas. Y si nosotros esto asumimos, lo que vamos es asumir una pérdida de derechos como clase trabajadora, como personas, que se van a incorporar como la lógica de relación en los países, ¿no? Este concepto de es que Europa es un privilegiado. No, perdón, no somos unos privilegiados. Tú y yo no somos unos privilegiados. Otros son los privilegiados, otros son los que son el foco, ¿no? Un poco por ahí. Planteo.
No, claro, no. Yo también, el otro, bueno, y en Estados Unidos tienen, no sé si habéis visto las últimas noticias de Estados Unidos, lo de las panteras negras, que me ha dejado toda loca. Porque claro que obviamente en Estados Unidos esto no es un bloque monolítico tampoco Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos como potencia porque luego los pueblos tienen sus cosas internas y sus presiones internas. Ya salía también un congresista diciendo que lo de Groenlandia era una barbaridad, que también tienen, obviamente no van en un bloque monolítico, y este señor que ahora lidera Estados Unidos y que ejerce la misma política que han ejercido los anteriores en política internacional, no nos vamos a engañar, ¿eh? Lo que pasa es que los anteriores lo vestían de lagarterana y de libertad, y este lo hace a... Esto voy a por el petróleo y no me escondo, y no, porque se cree impune. El problema es este sentimiento de impunidad que tiene. Bueno, sí que tiene impunidad, no te lo voy a negar, pero por eso yo creo que también habilitar en el seno de la ONU mecanismos que limiten la impunidad de Estados Unidos, porque ahora hay otras potencias que también adquieren más relevancia y que tienen más peso mundial, y de que se puede organizar de otra manera, es quizás una de las vías. Dale, Marta, pero ponte aquí que si no, no se oye. Vale. Yo todo esto tampoco... bueno, una de las cosas que también nos dijo Joan Garcés, oír a Joan Garcés, que a mí me gustó mucho, y aprendí mucho. Lo que planteó es, en la OTAN, las decisiones no son vinculantes. O sea, tú no tienes que hacer lo que te diga la OTAN. Tú puedes ir y decirle... Pero tú puedes ir a la OTAN y te dicen, no hay que hacer esto, y tú decir, no. Y ya está, y nadie te puede decir, obligar, ¿eh? No. Por eso también Pedro Sánchez hizo lo que hizo. Me explico. Luego tendrá las presiones donde las tengan y como las tengan. Vale. La ONU, que es un elemento, ya nos resulta raro la Unión Europea, ¿verdad? Que no la conocemos, nos parece algo lejano y complicado y que no entendemos, ¿vale? Pero la ONU también tiene un montón de herramientas y de cosas para poder legitimarse. La cuestión de la ONU es la falta de legitimación que tiene. Pero la falta de legitimación se lo dan también los países, los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo no tenemos una herramienta que te pueda decir, mira, ponemos esto encima de la mesa y solucionado. Porque ahora mismo lo que tenemos que ganar es el debate social. Estamos en un debate, estamos avanzando hacia unas lógicas en el que la democracia no sirve, ¿vale? Aquí la ley del más fuerte, el más chulo es el que se lo lleva. Y además la democracia no sirve para nada, para absolutamente nada. Y que la seguridad aquí, el que la tenga más grande, refiriéndome sobre todo a misiles, este es el que va a poder garantizar su seguridad. O cambiamos estas lógicas o, lógicamente, no vamos a llegar a ningún sitio. Y esto es debate social. Nosotros somos gente, conocemos... Y estas cosas, mucha gente lo sabe intuitivamente. O sea, sabe intuitivamente que esto no nos lleva a ningún sitio, ¿vale? La gente, y entonces me dices, pero a la gente hay que ofrecerle como una alternativa, ¿no? Vale, pues entonces vamos a lo pequeñito. Vamos a parar el rearme, para parar la guerra de mañana. Vamos a empezar por ahí. Vamos a cuestionar todas estas cosas, todos estos mensajes que nos venden. Vamos a conocer la historia y a plantear, y nos vamos a ver cómo podemos entablar o a exigir otro tipo de relaciones internacionales para que no nos vendan motos, ¿no? Por eso, cuando haya un debate sobre la necesidad de intervenir militarmente, pues igual tenemos que echarle un poco de narices y decir, pues no, ¿por qué? Porque eso
la verdad es que es curioso de que hayan mandado esas tropas que son ridículas y que lo único que muestra es de que cuando Rusia agredió Ucrania, aquí todo el mundo se volcó y ahora invade Groenlandia y ¿cómo no voy a ir, no? Pero ¿cómo le voy a toser al gordo, no? Entonces, a mí sí que me parece que, primero, que no ha empezado la invasión y que hay cosas que hay que hacer y hay que pararle los pies de otras maneras. Sanciones económicas también se pueden poner. Él no es el único que puede poner sanciones económicas y mirar hacia otro lado. Él ya se ha ocupado de intentar bloquear y de intentar eliminar relaciones con China y con otras potencias para intentar seguir manteniendo la hegemonía. Pero nosotros también tenemos nuestra soberanía dentro de lo que cabe. Algo tenemos. Pero es cierto que hay una batalla cultural y una batalla ideológica, ¿verdad?, en la que están las condiciones dadas para otra cosa, para seguir manteniéndonos bajo la dependencia de Estados Unidos y con esa lógica. Desde luego, este mensaje que está mandando la Unión Europea de nos tenemos que constituir con un ejército porque ahora Estados Unidos ya no nos va a defender, yo lo que considero es de que esto no me vendas motos, o sea, esto no funciona así, porque ese es el discurso que está llevando Europa, de necesitamos defendernos nosotros, porque Estados Unidos no nos va a defender. Y yo pienso, joder, lo que me preocupa a mí es de que me ataque Estados Unidos, ¿sabes? No de que me defienda, vamos, sino de que me ataque. ¿Cómo hago esto? Y como a armas no le voy a ganar, nunca le voy a ganar a armas, voy a tener que buscar otros aliados y otras formas de tener consistencia para que no me pueda atacar, o para que no le salga rentable atacarme, o para que esa vía dentro de su propio país también se cuestione, ¿no? Y que tenga unas consecuencias y pueda revertirse la situación actual en la que él es el amo del mundo y así lo traslada y lo vende, ¿no? El señor Naranja. Pero vamos, que como comprenderéis, estoy en la plataforma Aragón por la Paz y si tuviera la llave de cómo acabar con Estados Unidos, estaría aquí, ¿eh? Estaría en otro sitio. Sí. Dale, Fran. Todo el mundo dice que el colapso de los imperios genera una época de destrucción y todas estas cosas. A mí ya me encantaría poder decirte, ¿no?, que hemos aprendido a lo largo de la historia y no vamos a repetirla. Me encantaría poder decírtelo. Pero tiene mala pinta. No nos vamos a engañar, ¿vale? Tiene mala pinta. Se oyen, no sé cuánto nos afectará directamente, cómo estaremos, pero sí que avanza este tema y yo creo que sí que es muy importante poner encima de la mesa de que si seguimos así y no hacemos nada distinto, vamos a acabar ahí, vamos a acabar en una guerra, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer algo distinto. Esto que está haciendo la Unión Europea, de rearmarse hasta los dientes, no nos va a llevar a otro sitio distinto que a ese. Entonces, hay que poner encima de la mesa otros caminos para no llegar a ese punto. Y esto no es de un día, ni de dos, ni de tal, y no es de esta charla que te estamos dando aquí, ¿no? Pero también es cierto que no somos los únicos que estamos pensando esto y que en muchos lugares también están trabajando en esta línea. Por lo tanto, tenemos que ir adquiriendo peso porque además hay una gran mayoría social que está de acuerdo con esto, o sea, de que la paz es imprescindible para tener derechos, de que todos queremos tener una vida buena, de que nadie está diciendo, venga que sí, vámonos a la guerra, venga que sí, que me da igual, que me quiten las pensiones, todo sea por el imperio. Eso no es real. Entonces, yo creo que tenemos
Por eso que me gusta decir el dato, ¿no? De que solo el 14,2% de la población estaba a favor del aumento del gasto militar. Eso tenemos que explotarlo. Eso tiene que saberlo la gente. O sea, tiene que saber que no está sola. Porque el problema que tenemos es que hay ciertos discursos que se dan con impunidad y que se dicen y se repiten y se repiten y se repiten hasta que se hacen como que todo el mundo pensamos igual. Y la gente que no pensamos igual, no decimos nada porque, por no tener una bronca, porque somos colegas y venga, que paso. Pero yo creo que ha llegado el momento de confrontar estas lógicas, que no hace falta que te pegues con tus amigos, pero simplemente con decirle, bueno, tú con tus amigos sí, porque es que él es mi suegro, ¿vale? Y conozco a sus amigos. Pero que no hace falta que te pegues con tus amigos, pero que simplemente decirles yo no opino como tú es suficiente, ¿vale? Porque no hace falta que los intentes convencer, que no los vas a convencer, ¿vale? Pero es que seguro que a ese, que es el borroca, no lo vas a convencer, pero es que los otros 5 que están escuchando, igual luego hablan contigo y dicen, no, es que yo tampoco opino como este. Porque yo creo que cuatro amigos, y sale cuatro y dice, ¿qué pasa? A mí se pone un poco bueno, pues nos vamos a juntar. Y yo el dedo dice, no, que entre 6 y traemos mejor. No, hombre. No, yo lo que planteo es de que realmente estamos ahora en un momento con una ola reaccionaria, con un montón de discursos a bombo y platillo que se ven en todas las redes. Como que hay un discurso como muy mayoritario, ¿vale? Que cuesta, que parece que no se confronta y que yo creo que no está mayoritario, que hace mucho ruido pero que no está mayoritario. Y que creo que sí que es importante que lo confrontemos desde la posición de que no lo comparto y ya está, ¿sabes? Sin más, que no hace falta que nos... Porque yo creo que realmente estos discursos no son tan mayoritarios. Que la razón, o sea, que la opinión mayoritaria está en el otro lado. Hombre, claro, porque no tenemos que olvidar lo que hemos dicho. Esto le interesa muchísimo al sistema para reducir los costes sociales y poderlo utilizar para la acumulación del capital, ¿vale? Esto funciona así. Entonces, si la guerra me sirve para que yo asuma que no tengo derecho a sanidad pública, sino que me tengo que pagar la sanidad de mi bolsillo, que no tengo derecho a esto y a lo otro, pues es que esto obviamente a los poderes le interesa y va a ser lo que van a... Y es una de las líneas por las que están alimentando todo este discurso. Y por eso creo que es importante que pongamos encima de la mesa que uno de los motivos por los que estamos en sociedad es para cuidarnos entre nosotros y sobre todo cuidar de los más vulnerables. A mí me encanta un compañero que me decía que el primer signo de que éramos una sociedad y que éramos humanidad es cuando encontraron restos de alguien a quien le habían entablillado una pierna. Porque era el momento en el que ya no era estamos juntos para sobrevivir y mientras estés bien, bien, y cuando no, pues te tengo que abandonar y seguimos. Somos sociedad en el momento en el que cuando alguien necesita que lo cuidemos y lo sostengamos entre todos, lo sostenemos. Entonces, esto solo es posible si eso está en el centro. Si en el centro hay otra cosa, pues entonces no se puede, no da para todo. Pero venir aquí, ¿qué me va? Mira, yo se lo estoy diciendo, no me hace ningún caso. ¿Sabes por qué? Porque creo que les da miedo salir al vídeo. Y si no, repito la pregunta. Porque a nosotros nos está con la historia de los aranceles en la
No. ¿Vale? Como depende del consumo, ellos... Pero si ellos dependen también de lo nuestro, ¿eh? No te creas que no coge lo nuestro. Pero esto es como todo. Si son líneas individuales de cada país, no vamos a poder hacer nada. Por eso es muy importante que esto acabe entrando la lógica de que ante un matón fuerte, lo único que puede hacerle cara y achantarlo es un grupo consolidado. Aunque sean flojos, pero un grupo consolidado es lo que achanta a un matón fuerte. Entonces esto es sobre la línea que tenemos que trabajar. Y no la vamos a trabajar aquí, ¿no? Pero sí que es una lógica, de frente a la lógica de que no podemos hacer nada, poder empezar a exigir y a decir, ¿cómo que no podemos hacer nada? Deja de tragártelo todo, vamos a ver con quién nos aliamos, cómo nos aliamos y dónde lo hacemos, para poner condiciones de que esto no pueda hacer lo que le dé la gana todo el rato. Porque el que Estados Unidos pueda hacer lo que le venga en gana es porque se lo hemos consentido todos los demás. Todos los demás. Y todos los demás somos muchos. Y ahora los pesos han cambiado. Antes él era... Porque hay que recordar que antes de la Guerra Fría no era así, ¿verdad? Porque había otros equilibrios y entonces... Pues bueno, tenían que medirse y llegaban hasta donde llegaban y en Europa esto se notó. En cuanto cayó el bloque, pues entonces aquí, anchas Castilla, viva el sistema capitalista y ya no necesitamos convencer a nadie de que este es el mejor sistema frente a otro. Por lo tanto, ahora ya puedo empezar a esquilmar y a recortar cosas, ¿verdad? Pero eso no significa que no podamos construir otro bloque de otra manera. Desde aquí, desde la Asociación de Vecinos, también, hombre, pues en semillita, que estas cosas no se crean en el aire, estas cosas se crean desde mucha gente convencida que se mueve y que lo hace. Porque yo sí que creo que tenemos, que la gente valemos, ¿no? Valemos o sea, que es imprescindible la gente en cuanto a que tenemos más capacidad de la que nos creemos y a que es muy importante el tener el valor, la valentía de confrontar ciertos discursos que son desagradables y que estamos como no vamos a entrar a malos rollos y por mantener la convivencia, pero es que nos vamos a cargar la convivencia porque cada vez están más crecidos y se creen como más... Y entonces hace falta que se oigan otras voces muy importantes. Sí, son las 6:20, ¿eh? Madre mía, vaya rollos he cascado. No, porque es un tema que además está ahí, que todos en algún momento sentimos un pelín de miedo cuando miramos y vemos lo que se está cogiendo por ahí, ¿no? Pero yo particularmente cuando se hizo toda la historia esta que se hizo de Ucrania, es algo que no entiendo nada de bien, que en Ucrania no quiero que muera nadie, ¿eh? O sea, que pacifista la primera, pero en Ucrania bombardean una casa, cae herido una persona y sale por todos los sitios. En Palestina mueren todavía a manos llenas y aquí no responde ni Dios. O sea, se nos están muriendo los niños de frío y de hambre. Y no llegan a entrar. Y en cambio, el Zanahorio se cree que ha hecho la paz en Palestina. A ver quién va y le dice que no sé qué paz es esa. Y la otra tonta de Venezuela le lleva lo del premio Nobel. O sea, es que... Pues esto es lo mismo. Hegemonía. Sí. Os voy a contar una cosa que contó Ticapón de el Centro de las es otra fuente de información fiable, ¿vale? Esta gente trabaja un montón con todo el tema contra la industria militar y contra el rearme y todas estas cosas. Y ella también hablaba de experiencias de desarme que se habían dado, como fue el Tratado TEPAN de 2017 de la ONU, donde se prohíben las armas nucleares, ¿vale?
Lamentablemente la firman todos, menos la OTAN y los que tienen armas nucleares, ¿vale? Bien, bien, pero que esto esté encima de la mesa fue una cosa que ahora mismo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en la ONU, del tema de proyección a futuro, se ha recortado mucho todas estas cuestiones, ¿vale? Como que se cortan de meterse en estas cuestiones. Entonces, es necesario que esto no se reduzca los objetivos de reducir la guerra, sino que al revés, se ponga todavía mucha más intención en que esto no se dé. Y otro que sí que también fue bueno fue el de las minas antipersonas que se prohibieron, ¿vale? En marzo del 99 y las bombas de racimo en 2010. O sea, ha habido cosas que aunque luego lamentablemente las han vuelto a recuperar, ¿vale? Porque en Ucrania las han usado, las hacían porque tuvieron que dejar de hacerlas porque se prohibieron. Todas estas cosas han sido experiencias que se han conseguido, o sea, que hay cosas que se pueden conseguir. Este es el mensaje que quiero que os quedéis, de que yo creo que las cosas que se han peleado, o sea, que primero que todo hay que pelearlo. Desde luego no te lo regalan, no hay nada que te hayan regalado, ¿vale? Todo lo tenemos que pelear en el buen sentido, de lucha colectiva. Y lo siguiente es que si una vez se pudo hacer, otra vez lo podremos hacer, ¿vale? Y que tenemos que seguir trabajando y mejorando y garantizando el debate para que esto se dé, ¿no? Que es muy, 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 muy importante ganar la opinión pública. Porque si ganamos la opinión pública va a ser mucho más complicado que todas estas cosas imperen a sus anchas. Y como tenemos nuestra herramienta es nuestra voz y nuestros contactos, las relaciones, pues esto es lo que tenemos que utilizar. Y por eso es importante que nos pongamos a ello, ¿no? Yo te quería preguntar también por el boicot como herramienta, ¿no? contra el rearme, así como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Palestina. ¿Cómo tú consideras, ¿no? el boicot como herramienta, qué impacto puede tener? Y eso señalar, porque sabemos que el rearme no solo lo financian los estados, lo financian determinados bancos, determinadas empresas, y cómo nosotras, pues eso, podemos tener ahí también un granito de arena. Me parece súper importante. Fijaros lo que pasó con Tesla. ¿Os acordáis de cuando se puso con Trump Tesla en México? Y que empezaron a quemar Teslas, y no es un boicot, no es lo mismo, ¿vale? Pero vamos, que le tocó el bolsillo. Lo que quiero decir es que le tocó el bolsillo. A mí hablamos de cómo ha cambiado la sociedad, ¿no? Y de que cada vez somos más individualistas y más consumistas, pero somos más consumistas y por tanto cada vez somos más consumidores. Y por tanto tenemos que explorar la vía de cómo el consumo, ¿vale? De cómo el ejercicio del consumo puede afectar a las decisiones, porque si otra cosa les preocupa a los capitalistas es nuestro consumo, ¿eh? Esto es así. Ya en la huelga feminista de 2017 lo pusimos encima de la mesa, la huelga de consumo, pero es una cosa que todavía no hemos armado bien y que la gente no acaba de entender qué sentido tiene o hasta dónde. Y que esto también tiene que ver, ¿no? con la posibilidad y la capacidad para hacerlo, porque luego no somos consumidores libres, ¿vale? Consumimos lo que podemos también, ¿no? Que no todo el mundo puede optar al consumo alternativo. Hay veces que no solo es por conciencia o por dinero, también por tiempo, o sea, hay muchos factores que afectan, ¿no? Pero a mí sí que me parece una vía muy interesante de explorar, que además entra de otra manera la gente, ¿no? ¿Qué más te da? No consumas de esto, consume de otra cosa, ¿qué más te da? Y que puede no resultar tan difícil. Lo que pasa que también es verdad de que en mi casa, ¿no? Empezamos a decir, vamos a hacer esto. Y hay un montón de marcas que están metidas en esto. Madre mía, qué complicado. Entonces, también habrá que construir una alternativa asequible para poder hacer estas cosas, ¿no? Más allá de mi mayor contradicción con la Coca-Cola,
de que me guste la Coca-Cola de sabor, sabiendo todo lo que representa y lo que es en el mundo la Coca-Cola, ¿no? Pero más allá de ese ejemplo, otros, ¿no? De cómo lo visibilizamos, pero sí que me parece que el boicot de consumo, el boicot es una herramienta a desarrollar, porque creo que está sin desarrollar en profundidad, a generalizarla entre la población, a que cada vez la gente entienda más qué significa esto y que puede ser una herramienta muy potente para que las personas nos podamos unir, ¿no? Y podamos mostrar nuestro rechazo ante ciertas cosas y más que nada porque va a visibilizar de que realmente los poderes, nosotros siempre se habla, ¿no?, de como si el poder son los gobiernos, pero realmente muchos sabemos que el poder no todo está en los gobiernos, ¿no? Que el poder económico tiene una gran capacidad. Poder afectar al poder económico es algo muy relevante. Poder hacerle daño desde lo colectivo a nivel individual, o sea, desde lo que es la ciudadanía, más allá de lo que puedan hacer con medidas del gobierno, ¿no? Que tiene otra capacidad mayor, pero que lo podamos hacer a nivel individual me parece muy importante. Sí. Me lo voy a apuntar para contarlo en desobediencia civil para otras charlas. Muchas gracias, Sheila.